Oscar y Bastián. Qué alegría tenerlos en el canal. De paso, les digo, muchachos, que varios de los hermanos han dicho que están muy contentos con este formato y durante la semana me han estado pidiendo que los siga invitando. Solo que ellos están siempre muy ocupaditos y le agradezco a Dios que sacan este tiempo para el canal también. Y les doy gracias a los muchachos. Muchachos, gracias por estar aquí. Sé que es un sacrificio, pero que es un sacrificio de amor. Bienvenidos a este video y a este mensaje. Hoy vamos a tener la segunda parte del mensaje de la libertad o el libre albedrío. Presta mucha atención, hazlo con amor. Recuerda que aunque hablamos con convicción, lo hacemos respetando tu punto de vista o tu interpretación. Igual lo vamos a hacer con convicción porque creemos que estamos interpretando la Biblia a través de Cristo como se debe hacer, respetando que tú no lo creas así. Hoy le toca a Oscar comenzar con la oración. Así que, mi hermano, por favor, dirígenos. Bueno, muchísimas gracias y a todos aquellos que están también presentes en este estudio de una manera virtual. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar la palabra escrita para descubrir más de la palabra viva, que es manifestada a través de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Ahora que estamos avanzando, digamos, en ese concepto de la libertad que tenemos en Cristo y la salvación dentro de esa libertad, te agradecemos por el discernimiento y la sabiduría que das a todos como nosotros que carecemos de ella. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, me gustaría que comenzáramos definiendo si nosotros en este mundo de pecado tenemos libertad o libre albedrío, y si ese libre albedrío y esa libertad es suficiente para que decidamos perdernos. ¿Les parece si comenzamos hablando de ese tópico, muchachos? Sí, perfecto, perfecto. El que tenga igual, más cara de niños comienza, más cara de niño. El que tenga más cara de niño, ok. Natanael se afectó hoy. No, pero usted hermano, tiene cara de niño. Bueno, qué gusto poder estar también hoy con ustedes aquí, poder compartir con mis hermanos que van a ver este video también. Sí, bueno, yendo a la pregunta directamente, si realmente tenemos una cierta libertad en este mundo, yo quisiera dar dos versículos bíblicos para abrir el tema. Uno, no lo voy a citar, pero está en Lucas, ustedes lo conocerán, que es cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un amigo recientemente me dijo, si Cristo vuelve a venir, con ese carácter, le van a volver a crucificar. Y bueno, desde ese punto de vista, Cristo ya está mostrando que los que estaban crucificándolo en ese momento no sabían lo que hacían. A lo que también podemos responder con un versículo que se encuentra en 1 Corintios 2, versículo 8. Dice que viene hablando de la sabiduría que estaba oculta desde los siglos y que ha sido ahora revelada con el amor de Cristo, ¿no? La sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, o de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces luego viene a decir, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que han estado preparadas para los que le aman. Israel había sido endurecido en sus ojos, aunque tenían, pero no veían, aunque tenían oídos, no escuchaban, estaban endurecidos. Romanos nos muestra cómo la sabiduría de Dios consiste en que bien, están endurecidos, pero es para tener misericordia de los gentiles, y al final que con la misericordia mostrada a los gentiles, ellos también pueden alcanzar misericordia. Y al final su plan se completa entrando en la plenitud de los gentiles y todo Israel salvo también. O sea, es un endurecimiento parcial, o por decirlo así, temporal, que bien, estaban endurecidos, no sabían lo que hacían por ciertas circunstancias de esta vida y crucificaron a Cristo. Pero había algo que no sabían, que si lo hubieran sabido, no lo hubieran crucificado nunca, dice. Entonces, ese es un factor importante porque muchos de ellos, digámoslo así, murieron y los culpamos porque crucificaron a Jesús, pero había algo que ellos no sabían, que incluso ellos no se dieron cuenta, y que si Dios tiene la oportunidad de mostrárselo,
pues sí dice que habría un cambio en ellos. Muy bueno, muy bueno. Fijaros que cuando hablamos de los diferentes barrotes que nos mantienen esclavos, tenemos restricciones geográficas. No podemos ir a países sin pasaporte, muchos de ellos sin visados o acuerdos entre países. Tenemos barreras geográficas, tenemos barreras geopolíticas, porque si mi país se lleva bien con tal país, yo puedo entrar, pero si no se lleva bien, no puedo entrar. Tenemos embargos económicos que nos puedan generar. Tenemos restricciones o barrotes genéticos. Hace poquito una mamá se puso en contacto conmigo porque su niñita tiene una mutación y en esta mutación sus piernas no se desarrollaron, no se desarrollan. Entonces están mirando a ver si pueden fortalecerse las piernas suficiente y es parte de esa, es una limitación, está esclava a una debilidad genética, en este caso, que ella no ha elegido, la niñita no ha elegido. Y al mismo tiempo también estamos esclavos al contexto histórico de cómo fuimos educados. Me mandaron un vídeo hace poquito de una chica en un auto, en uno de esos primeros autos allá en Inglaterra, de estos autitos con las 4 rueditas y un joystick que no tenía ni siquiera un volante. Y cuando se escuchó el ruido del auto que pasaba por una aldea allá en Inglaterra, todos los de la aldea fueron a ver lo que ocurría, porque la bruja venía una bruja. Yo me imagino la descripción que hubiese sido el sermón de ese fin de semana en la iglesia de ese pueblo. Pasó por el pueblo una bruja con su dragón echando humo, etc. O sea, tenemos unas barreras culturales, educacionales. Sí. El machismo, por ejemplo, el machismo es una barrera educacional. Entonces, tenemos barreras educacionales, físicas, intelectuales. Unos son más listos que otros. Unos pueden ver cosas más fáciles que otros. Tenemos, cuando digo tendencias incluso genéticas, aquí en Australia, por ejemplo, se suele decir, si ves a un delincuente, se suele decir, ese de ahí viene del primer barco que llegó aquí de los ingleses, porque vienen como ladrones. Tremendo. Entonces, la libertad que tenemos tiene que estar basada en una, como decía Bastián, una información total. Si yo voy allá a Colombia, Nathaniel, y te digo, Nathaniel, ¿me puedes llevar al banco? Que tengo que hacer una transferencia aquí en el banco. Tú, como amigo, me llevas en tu auto al banco y te digo, no entres, tú estate aquí, tranquilito, yo salgo en 5 minutos. A los 5 minutos yo salgo y tú estás ahí tranquilo en el auto, escuchas una sirena, etcétera, y ves que yo salgo con un bolso y te digo, venga ya, mete primera, mete segunda y sale, escápate. Claro, ahora nos para a nosotros la policía. Y tú eres acusado de cómplice conmigo. ¿Tú estabas en el banco? ¿Estabas en la presencia del banco? Sí. ¿Tenías un auto? Sí. ¿Escapaste conmigo en el auto? Sí. Y a todos los sís tú estás diciendo, pero esperen. Yo no sabía esto. Yo no sabía que había falta. Yo dije que sí, que iba a ir al banco. Pero yo pensaba que era por algo. No para que Oscar entrara en el barco y robara el banco. O sea, para ser libres y para tomar una libre información, tenemos que tener toda la información presente y toda la información sin ningún tipo de máscara, que sea la máscara cultural, educacional, genética, contemporánea, lo que sea. Tenemos que saber todo. E incluso Jesús resucitado les muestra a los discípulos que hay cosas que todavía no les ha dicho. Muchas cosas les quería decir y todavía no las podéis sobrellevar. O sea, ni siquiera el Jesús resucitado les da toda la información. Entonces, si yo no tengo toda la información,
¿cómo puedo hacer una decisión informada? Es imposible. Total. Y mira que es importantísimo lo que dice el Señor Jesucristo en San Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso dice mucho. Eso implica que nosotros, como no conocemos la verdad todavía, incluso los que estamos aquí hablando, conocemos parte de la verdad, pero no toda la verdad, porque nuestra mente está todavía velada. Tenemos de pronto algunos velos quitados, pero todavía tenemos muchas limitaciones que no nos permiten ver, no nos permiten ver la gloria de Dios como es en Jesús, pero vamos creciendo de manera progresiva en el conocimiento. Y entre más conocemos de Jesús, a más libertad accedemos. Pero entre menos conocemos de Jesús, menos libertad tenemos. Por eso le dijeron los judíos, pero ¿cómo así? Somos hijos de Abraham. ¿Y cómo dices que seremos libres? Y él dice, cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nota que está hablando en futuro, como diciéndole, ustedes ahorita no se quieren dejar libertar, pero un día yo los voy a libertar. ¿Y cuándo será ese día? Cuando ustedes conozcan la verdad. Ellos ahí no quisieron, pero un día el Señor logrará conquistar esos corazones, incluso todos los corazones. A la religión no le gusta escuchar eso porque tiene un mensaje de condenación, pero la verdad es que Dios no vive para condenar. Dios vive para dar vida a sus hijos porque es un padre, y un padre nunca va a estar esperando con ansiedad el momento en que pueda cerrar la puerta de la gracia para decirle a la mayoría de sus hijos, ustedes no quisieron, se quedaron afuera. No, un padre está esperando todo el tiempo con la puerta abierta, nunca la va a cerrar, y ese es el Padre Celestial. Así que bueno, seguimos adelante. El turno es del cara de niño, aunque Oscar va a hablar. Oye, Bastián, te digo así porque yo quisiera verme todavía niño. Es que cuando tú entraste yo vi tu cara y dije, yo ya estoy viejísimo, porque te vi muy niño. Pero no lo digo despectivamente, es un privilegio ser un niño y saber tanto como tú sabes, porque sabes bastante de la Biblia, igual Oscar, que también se ve muy joven. Gracias a Dios por eso. Quería comentar un detallito, igual podemos desarrollar el concepto. El énfasis que se pone en el hecho de que Dios no va a salvar a nadie por la fuerza, y que si Dios de una u otra manera usa un fuego simbólico, como creo que la manera en la cual yo lo entiendo, es simbólico, porque se refiere a él como fuego, se refiere como pisoteo del lagar, no puede ser fuego y lagar al mismo tiempo, se refiere como rechinar de dientes, se refiere como oscuridad, etc. Como usar un instrumento para que de una u otra manera finalmente, voluntariamente, estés diciendo que sí, que quiero ser salvo. Entonces está usando un elemento de tortura para extraer, digamos, la confesión, y por lo tanto, si les salva de esa manera, les estaría forzando. Y sin embargo, yo digo lo siguiente: ¿a cuánta gente con prosperidad tú ves dando su corazón al Señor? ¿Cuánta gente que le ha tocado $1 millón, tiene sus mansiones, no tiene ningún tipo de dolor artrítico, ningún dolor de cadera, los padres están con vida, los hijos están con novia, los autos... Los países más ricos son ateos prácticamente. Efectivamente, cuanto más prosperidad hay, cuando tú encuentras en esos países prósperos, cuando tú encuentras una persona que ha dado su corazón al Señor, ¿cuándo ocurre eso? Cuando le ha dejado la esposa, cuando le ha llegado un cáncer, cuando le ha llegado tal. Oye, entonces, ¿por qué no usamos el mismo razonamiento? Si vas a acusar el hecho de que el fuego es entonces una manera de forzar la confesión, espera, es que toda confesión, de una u otra manera, no viene cuando la persona está en prosperidad, sino es cuando todo su negocio colapsó, su esposa se fue, está insatisfecho con la vida, está desmotivado, los hijos no le quieren, tiene un problema físico, económico, de algún tipo de... Bueno, es otro fuego. Es otro fuego. Es otra crisis. El fuego de la prueba, dice Pedro. Efectivamente. Entonces, es lo mismo. A este lado del río, sí, pero lo mismo.
Para muchos es a este lado del río, para otros tendrá que ser al otro lado del río, como yo lo ilustro. Y ya tendremos tiempo, si nos da tiempo luego, le dejo la palabra a Bastián, de indagar más en ese mismo concepto con relación a Nabucodonosor, por ejemplo, y su confesión. Sí, señor. Bastián parece que se congeló. Se congeló, sí. Se congeló. Ok. Fijaros que cuando... Ya entrará. Ahí está. Ahora sí. ¿Puedes, Bastián? Que en la cabañita que estamos ahora hay menos señal, se corta de repente, pero ahora sí puedo. Y ahora volví. ¿Se escucha ¿Tienes bien? algo que comentar? Sí, Se escucha bien. Compartir algo que para no quedar como del lado, yo le respondí esto a mi amigo, como puedo seguir con la línea, los dos textos, y bueno, y él me responde lo siguiente, fíjense qué respuesta tan interesante, que yo me la había hecho esa pregunta antes. Satanás pecó estando ahí mismo en la presencia de Dios, siendo el querubín cubridor. Entonces, él decía como que eso es garantía de que él ya no tiene vuelta atrás, de que él ya no tiene porque él sí que conocía todo. A lo que yo podría decir que en realidad no. De hecho, esto lo presentamos en el tema Piedras de Fuego, donde profundizamos en específicamente qué atributos del Padre él todavía no conocía. Por ejemplo, él no conocía cómo el Padre trataba con un rebelde. Porque si no había pecado hasta el momento, no tenía idea cómo Dios trataba con los rebeldes. Sí. No conocía el concepto de libertad, como lo dio al ser humano en un contexto de pecado. No conocía la igualdad de acceso que le dio al poner su árbol del conocimiento del bien y del mal en el medio del huerto. O sea, que Dios no toma ventaja de él por ser soberano. Por ejemplo, esos atributos no los conocía. Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo hijo pródigo, podríamos decir, no tenía vuelta atrás porque él pecó, o sea, se alejó de la casa de su padre cuando él vivía con su padre, estaba al lado de su padre y pecó y se fue aún y todo conociendo cómo era su padre. Pero ¿qué pasa? Que cuando no es que él vuelve, porque todavía él tenía una mente de esclavo, digamos, era esclavo porque dijo, hazme como uno de tus jornaleros, pero ¿qué no conocía él? Él no conocía que el Padre lo iba a recibir así como lo recibió. No se imaginaba. Ni se lo imaginaba. El que incluso, para que no me vaya a echar, hazme como uno de tus jornaleros por último. Yo pago. Claro, o sea, poniéndose el parche antes de la herida porque creía que su padre no lo iba a recibir tan bien. Entonces, vemos que el hijo pródigo vuelve con ese concepto y aún así vuelve. ¿Pero cuándo vuelve? Como decía Oscar, Dios no te puede que no te genere, no te ponga los cerdos, no te ponga las algarrobas ahí. Pero pasa. O sea, como dice la Biblia, que vienen dificultades. Jesús dice, imposible que no vengan tropiezos. Jesús dice que uno edifica la casa sobre la arena y otro sobre la roca. Y no dice que podrían venir lluvias a uno al otro. Dice que vienen. O sea, las lluvias vienen. La tempestad va a venir. O sea, eso no se quita. Entonces, inevitablemente el hijo pródigo llega a un punto en que cosecha lo que fueron sus actos, cosecha lo que siembra, y está ahí. Toca fondo. La diferencia es que el otro evangelio del miedo dice que cuando tú toques fondo, Dios ya no va a estar ahí para ti. Dios te rechaza porque fuiste tú quien lo rechazó. En cambio, lo que nosotros queremos presentar es que aun cuando tú tocas fondo y rechazaste por completo a Dios, todavía va a estar ahí. Todavía va a estar esperándote para abrazarte. Amén. Porque el amor todo lo espera. Entonces, esa es la perspectiva que quisiera plantear en cuanto a los que pecaron conociendo, por decirlo así. Aún hay esperanza para ellos. Total. Si no, yo creo que si no hubiera esperanza, el Señor, para mí la primera razón para no destruir a Lucifer y a sus ángeles no fue por lo que iban a pensar los ángeles, porque eso Dios lo podía manejar. Para mí la primera razón es porque Dios no destruye. Esa es la real razón.
por la que el Señor no destruyó a Lucifer, porque Él no destruye. Y Él, ahora miren, ahí con esta ilustración de Lucifer se cae lo de la naranja podrida y lo de la manzana podrida, porque dicen que Dios mandó a destruir a todos esos pueblos para que esos pueblos no contaminaran a Israel. Si eso fuera verdad, entonces el Señor no hubiera mandado a Lucifer del cielo a la tierra. La Biblia dice que fue a la tierra. Claro. La hermana de White dice que fue a otros planetas, pero eso no lo dice la Biblia. Y de paso digo que muchos dicen, no, la hermana de White no dice nada que no diga la Biblia. Dice muchas cosas que no dice la Biblia. Esa es una. La Biblia dice directamente que Dios envió a Lucifer del cielo a la tierra, Miguel. Y si hubiera sido real lo de la naranja podrida, no lo manda para acá porque Dios sabía que este iba a contaminar a todo un planeta. Eso ya lo sabía el Señor. ¿Por qué Dios lo permite? Porque Él sabía que finalmente, aunque estos usaran su poquita libertad para pecar y pecar y pecar, al final, la última palabra no la tendría ni el pecado, ni Satanás, ni el lago de fuego, ni el fuego literal. La última palabra la tiene el amor del Padre Celestial que ama a todos. A todos los encerró bajo pecado para tener misericordia de todos. Eso es bíblico, mis hermanos. Claro. Fijaros que si sí. nos... Oh, perdón, Bastián. No, sí quisiera comentar algo ahí sobre lo que dijo Natanael. Resulta que incluso es distinto a lo que presenta que Lucifer pecó allá en el cielo. La Biblia nos dice que en Ezequiel que Lucifer caminaba en el Edén como querubín, o sea, como un ser que estaba a un santo, a un perfecto, que se paseaba en la piedra de fuego y en el Edén. O sea, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con toda la otra historia que está contada, que se cae con solamente decir que Lucifer estaba perfecto en el Edén? Entonces, hay que verlo desde la perspectiva bíblica porque tal vez no estamos perdiendo algo. Fijaros que con referencia a eso, simplemente para una nota, para aquellos que quieran chequearlo en sus Biblias, porque yo estoy convencido que muchas veces hay gente que, y esto ha sido también mi experiencia por años, que te dicen una cosa y luego lees y no estás leyendo lo que está escrito, estás leyendo realmente un eco de lo que ya te han metido aquí en la cabecita. En Apocalipsis 12 nos dice que hubo guerra en el cielo, Miguel luchó contra el dragón contra Miguel y fue expulsado y ya no fue encontrado lugar para ello. Y dice, ahora salvación ha llegado, cuidado a los hombres que viene Lucifer con gran ira. A la tierra, fue enviado a la tierra. Enviado a la tierra. Pero si tú miras el contexto, se está refiriendo a después de la cruz. Esa guerra en el cielo, que además la palabra implica debate, no sangriento, no hay cuerpos muertos, es un debate, una diferencia de ideas. No hay rayos, no hay centellas, no hay espadas. No hay espadas, ¿ok? Pero cuando tú ves el contexto, no está hablándose de un lugar antes de la creación donde eso ocurre. Ese versículo se ha utilizado para decir la guerra original en el cielo, pero en el contexto es justo después de que ese niño nace de la mujer y asciende a Dios y por cuando eso triunfa en la cruz. Efectivamente. Y luego, y es por eso que se dice, ahora salvación ha venido. Cuidado porque este viene más enojado que antes. Ese es cuando hubo ese debate, porque la palabra es más a entenderla como debate, una diferencia de ideas. Eso ocurre. Entonces, ¿de dónde hemos sacado la historia? Bueno, lo hemos sacado de un texto fuera de contexto. Porque, como bien decía Bastián, cuando tú miras en Ezequiel 28 dice que eras perfecto en todos los caminos, caminabas en el santo monte de Dios, y si había dudas te lo dice, en el Edén. Pero luego vas a la historia de Edén y te lo confirma, porque cuando Dios hizo todo, ¿qué dijo? Estaba hecho todo bien, bien, muy bien. Muy bueno, sí. Muy bien. Con la serpiente dentro. La serpiente estaba dentro. La serpiente no aparece después. El Señor no hace todo bien, bien, muy bien y de repente fuera del espacio ¡pum!, se lanza una serpiente para abajo. No, la serpiente ya está dentro. Y ahora, con eso en mente y en relación a esa historia, fijaros, tenemos el árbol del bien y del mal
y el árbol de la vida, que por cierto, en Ezequiel del 30 al 33, los capítulos del 30 al 33, Lucifer se convierte en el árbol, no en la serpiente. Son símbolos. El árbol del bien y del mal, en Ezequiel 30 al 33, es la serpiente. Y la serpiente es el árbol. ¿Okay? Entonces, porque nos estáis explicando un símbolo. Entonces, fijaros dónde está puesto el árbol. El árbol está puesto en mitad del jardín, al acceso libre de las criaturas de las criaturas de Dios. Entonces, yo hago esta pregunta. Natanael, que tú tienes niños pequeños. Tú en el salón de la casa, tú pones una pistola cargada. Una pistola cargada, un 9 milímetros Parabellum. Ahí, ¡pum! En la mesa. Pero tú eres un padre justo y eres un padre que demanda obediencia y le dices a tus niños pequeños que no toquen esto. El día que toquen esto morirán. Fijaros además también que dice morirán, no dice os mataré. Morirán. El día que tomen de esta pistola, morirán. Oye, Natanael, tú no pones la pistola bajo llave, separado la munición en un armario y la pistola en otro armario, como hay que hacer aquí en Australia. Si tienes pistolas o escopetas, tienes que poner las escopetas en un armario y la munición en otra, no en el mismo armario. Y bajo llave, por ley. Pero no. Tú vas y la pones encima de la mesa, donde están los niños pequeños. Con los niños pequeños correteando, y de repente se escucha un disparo. ¡Boom! Ay, señor. Y uno de ellos ha disparado al otro. Pregunta, ¿a quién meten a la cárcel? Y hay gente todavía que no sigue la historia y dice, al niño que apretó el gatillo. Pues estás loco. Meten a la cárcel a Natanael. ¿Por qué? Por irresponsable. Por irresponsable. ¿Cómo pones ahí el árbol? Es como poner una casa, construir una casa al lado de uno de esos acantilados, montañas, de estos monasterios en el Tíbet, en el cual prácticamente estás ahí en un pinnacle, estás ahí, ¡pum!, la casita en un pinnacle, y tienes dos niños y le regalas una pelota de fútbol. Hombre, tarde o temprano algún niño se te va a caer por el acantilado con la pelota de fútbol. Hay algo más de la historia. Hay algo muchísimo más de la historia. El lienzo. Se nos ha presentado lo siguiente. Se nos ha presentado que el lienzo que Dios pinta es hermoso y que luego Satanás pinta en otro lienzo todo el pecado, toda la maldad, etcétera, y todos los que él va ganando los va pintando Satanás en su lienzo. Yo digo lo siguiente, espera un momentito, que Satanás tiene un lienzo propio, ¿y quién le ha proveído ese lienzo propio para pintar ahí sus cosas? No, que hay un lienzo, y dentro de ese lienzo, el único creador de ese lienzo es Dios. El mal y toda la historia del mal de Satanás, etcétera, está en el mismo lienzo que toda la historia de la redención también. Satanás no tiene el poder creador para crear su propio mundo fuera de la presencia de Dios. No hay nada que se le ha escapado al Señor. Incluso cuando pone el árbol enfrente de todos, en el mitad del jardín, tampoco se le ha escapado ningún detalle. Sí, yo quiero comentar algo. Natanael, con tu permiso, quisiera recomendar un estudio por si alguien, con esto que hemos dicho, como que se ha perdido y dice, ¿pero esto qué es? O sea, de que blasfemias. En el canal tenemos un estudio que se llama ¿De dónde cayó Satanás? O ¿de dónde cayó Lucifer? Y ahí explicamos contextos bíblicos, todo este asunto. Incluso cuando vamos a Pablo no dice que Eva comió del fruto y eso fue lo que distorsionó su concepto de Dios ni nada. No, dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva, y desvió su mente de la sincera fidelidad a Cristo, a un Cristo completo, a un Cristo entero. Ahora tenía un Cristo bipolar, un Cristo dual. O sea, la serpiente le engañó. ¿Cómo le engañó? Pues le dio
por decirlo así, a comer, le dio a gustar, internalizó y puso en su mente la ciencia del bien y del mal. Si no es que mágicamente el fruto lo mordió y tuvo un... No, la ciencia del bien y del mal es lo que lo puso en su mente. Pablo dice que con su astucia distorsionó los sentidos de Eva. Y bueno, hay varios textos y versículos que nos llevan a entender un poquito más por qué Satanás hizo lo que hizo. Y algunos dicen, no debemos meternos en eso porque es un misterio, el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad no tiene nada que ver con el por qué Satanás pecó. Eso desde mi punto de vista se presenta para que la gente no estudie, para que la gente no investigue, no profundice. ¿Por qué? Porque es un misterio y no te corresponde a ti saberlo. Descubrir por qué Satanás ha pecado equivaldría a justificar el pecado. No, hay que revisar la evidencia bíblica de por qué eso pudo haber sucedido y el contexto real en el que estaba. Porque de partida nos están pintando una guerra en el cielo que no fue, o sea, que no estuvo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y podemos entender también por qué el hijo pródigo se pudo haber alejado de la casa de su padre. Interesante que hay una explicación adventista para esto que estamos diciendo. La explicación adventista dice que el Edén no estaba en la tierra, sino que estaba en el cielo y que Dios le regaló al hombre, lo trasplantó allí y allí dejó vivir al hombre, pero antes del diluvio se lo volvió a llevar al cielo, a donde siempre había estado, y que por eso dice que Lucifer paseaba en el huerto del Edén. Pues yo creo que ustedes ya sabían esa parte y esa es la explicación que dan los hermanos adventistas. El problema entonces que nos enfrentamos con esa y muchas otras explicaciones es, conceptos, por ejemplo, de que durante, por ejemplo, el diluvio, comentabas, ¿no? Que en el diluvio el Edén fue elevado, rescatado, y que incluso Satanás temió por su vida. Por cuando se abrieron las puertas. Que eso no lo dice la Biblia por ningún lado tampoco. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, una vez estuve hablando de estudiamos una parábola y cuando subimos el vídeo y nos ponía en los comentarios había una persona que dice, estás especulando. Y yo decía, madre mía. O sea, dábamos ciertas cosas por entendido simplemente por el contexto de la parábola. Era cierto, sí, que había un detalle que la parábola no decía, pero entendíamos que era casi como más como sobreentendido, era obviado por ello, ¿no? Sin embargo, como que yo no me podía salir ni 5 centímetros del texto y yo decía, oye, ¿de dónde eso de que el Edén bajó, el Edén subió, Satanás temió por su vida? ¿Un espíritu teme por su vida porque se va a ahogar? No. O sea, un montón de referencias que tenemos que luego encima tratar de buscar, dar explicaciones, cuando en realidad la Biblia en primer momento no te crea ese dilema. El dilema son por cosas que nos han dicho. Entonces, cuando decimos que ciertas personas no contradicen la Biblia, bueno, no contradicen, podemos decir que es que porque la Biblia nunca dice esas cosas. Entonces, desde ese punto de vista nunca la contradice, porque nunca la Biblia lo dice. Pero desde el punto de vista que nos cuentan historias que no tenemos ningún tipo de referencia bíblica para ella, para corroborarlo, y la Biblia es bien clara en ese sentido. Como conjunto, tenemos que encontrar 2 o 3 referencias dentro de la Biblia para una cuarta referencia fuera de la Biblia que sea correcta. Entonces, si no tenemos ni una dentro de la Biblia, por mucho que la de fuera de la Biblia nos cuente una historia, pues eso, es una historia. Necesitamos mínimo 3 referencias dentro. Entonces, me gustaría comentar que habíamos comentado lo de Nabucodonosor, o simplemente mencionando el detallito. Todos nos regocijamos con Nabucodonosor. Todos nos regocijamos incluso con Manasés. Pero se nos olvida que Manasés, con un anillito, fue llevado caminando a Babilonia. Incluso con Acab también, que se arrepintió y Dios le dijo que no iba a traer el mal en sus días, sino después. Acab, el mismo Acab.
Se arrepintió. Efectivamente. Tenemos a Manasés, que en el último suspiro, la oración de Manasés, tenemos, y se nos olvida porque a veces como Daniel era amigo, o como Daniel decía, oh Dios, oh rey, vive por siempre, se nos olvida que Nabucodonosor es uno de los monarcas más sangrientos. Muy crueles. Antiguo. Era cruel ese hombre. Era sanguinario. Y ese hombre dice, llega un momento en el cual alaba al Señor del cielo y damos las gracias por Nabucodonosor. No, pero es que a Nabucodonosor no se le acabó el tiempo de gracia, se dice, porque todavía pudo hacer la decisión en este lado. Espera un momentito. Si pudo hacer la decisión en este lado, ¿quién le mantiene? ¿Quién le cuenta los días? ¿Quién le mantiene los días hasta ese tiempo? Dios. ¿Ok? Entonces Dios, ¿quién le lleva a vivir con las bestias? Según el texto, si seguimos el texto literal, ¿ok? Luego podemos dar otras explicaciones, pero siguiendo la narrativa del texto literal como él lo cuenta, es Dios que lo lleva con las bestias, de la misma manera que yo digo que con esa misma narrativa, al tiempo final, con la bestia y con el falso profeta también son tirados al horno. Nabucodonosor fue tirado con las bestias, los otros serán tirados con la bestia. No, pero es que los otros ya no vale porque el tiempo de gracia se ha acabado. Para aquellos que están en las casas, si tienen la oportunidad después de este estudio, de leer el Salmo 136 y cuenten las veces. Creo que son, de memoria, 26 veces. Y su misericordia dura por siempre. Para siempre. Su misericordia es para siempre. Su misericordia es para siempre. Ese concepto de que el tiempo de gracia, la puerta del tiempo de gracia, se cierra. Yo miro lo siguiente. Una persona que ha violado a una niña y esa persona nunca se ha arrepentido. Esa persona cumple 70 años sin arrepentirse, y empieza a demostrar síntomas de Alzheimer o demencia. A los 72 pierde totalmente la mente, y es dulce como un niño, así, dulce como un niño, etcétera, etcétera. Y vive hasta los 95 años, o sea, 20 años más, totalmente inactivado la conciencia para arrepentirse, porque ya no está ni ahí. ¿En qué momento se le acaba a ese hombre el tiempo de gracia? Con 72 años, cuando le llega el Alzheimer, cuando le llegan los primeros síntomas del Alzheimer, con 50 años, porque no podemos decir en la muerte, porque él muere a los 95, pero está inhabilitado para hacer una confesión y un arrepentimiento por los últimos 22 años o 25 años. Entonces, ¿cuándo se le cierra la puerta de la gracia a ese hombre? Y si se le hace la puerta de la gracia a los 72 años, cuando le entra el Alzheimer, ¿qué tipo de Dios mantiene a ese hombre, que es el Dios que cuenta los días de cada ser humano, lo va a mantener desde los 72, cuando ya no hay esperanza? Porque antes decíamos, no, es que vivió hasta los 95 porque el Señor le dio hasta los 95 años para tomar una decisión. Sí, pero vivió hasta los 95 y los últimos 22 con Alzheimer. ¿Para qué lo mantienes? Hay demasiadas cosas que no tienen sentido y lamentablemente, como bien decía Bastián, lo resumimos con los misterios del Señor, que es una excusa barata para habitar en la superstición y para el control religioso, que es otra forma de esclavitud. Total. Interesante eso. Mira que yo creo, lo digo así para respetar la creencia ajena, que el perdón no tiene o no pone condiciones. El perdón ya está dado. Porque la mujer que fue hallada en el pleno acto del adulterio, nunca vemos que le dijera, Señor, no me condenes, perdóname. No. Sencillamente Jesús le dijo, ¿dónde están los que te iban a condenar? Jesús la perdonó sin que ella le pidiera perdón. Y si el perdón tuviera como condición el arrepentimiento, escuchen muy bien, Dios no me mandaría a mí a perdonar a aquella persona que no se ha arrepentido. Pero Dios espera que nosotros perdonemos a los que nos hacen daño antes que ellos se arrepientan, porque eso es lo que posiblemente los lleve
al arrepentimiento. Si esto aplica para nosotros, simples mortales, ¿cuánto más el Padre Celestial? Ya el perdón está otorgado, ya fue pagado. El Señor Jesucristo dio su sangre para que todos tengamos acceso al perdón. Solo que muchos no han querido aceptarlo, pero el Señor es paciente hasta que todos lo acepten. Así es el Señor. Difícil de entender, pero maravilloso de aceptar. Así es el Señor. Y Nabucodonosor no le dijo al Señor, permite que venga este dolor a mi vida para que yo me arrepienta. No, él no quería pasar por eso. Claro. Entonces tendríamos que decir que Dios no respetó el libre albedrío de Nabucodonosor y le impuso una enfermedad o una circunstancia difícil para que se arrepintiera después. Si lo hizo con Nabucodonosor, ¿por qué no lo puede hacer al final? Si él es amor y siempre es amor. Así que qué lindo creer esto y es bíblico, mis hermanos. Claro, claro. La mamá de un hijo drogadicto cuyo hijo se perdería bajo ese concepto del Dios destructor y el Dios de guerra, diría, oiga, pero mi hijo, ¿por qué no le dio la experiencia de Nabucodonosor? O la de Pablo. O la de Pablo, o la de Tomás. O la de Tomás. O sea, tampoco tiene que ser dramático, me refiero desde el cielo, voz del cielo, sino la de Tomás. Hablamos, por ejemplo, de Tomás y siempre consideramos a Tomás de una manera, una persona medio debilita. Pero fíjate que cuando tú escuchas a las mujeres que van al grupo de los hombres después de la resurrección, los hombres no las creen. Los hombres no han visto y no creen. De hecho, los dos discípulos del camino a Emaús, cuando se les acerca Jesús, ellos están tristes porque Jesús ha muerto. Y encima le dicen a Jesús, y hay unas mujeres que han dicho que le han visto resucitado, pero están de capa caída porque no han visto. Las mujeres creen porque lo vieron. María Magdalena vio al Señor en el jardín. Van con el cuento, con la historia, con el relato a los hombres no la creen. Dos de ellos van a Emaús, no han creído a las mujeres porque no han visto. Ven a Jesús cuando corta pan, lo ven y creen. Cuando lo ven y creen, vuelven de vuelta a Jerusalén. Cuando llegan de vuelta a Jerusalén y dicen, el Señor se nos ha aparecido en el camino, etcétera, no lo creen. Pero Jesús se les aparece. Y según Jesús se les aparece, creen. Al ellos creer, casualidad, el gemelo, Tomás, no está presente. Cuando Tomás regresa, que habrá ido a comprar el pan, cuando él regresa, todos están ilusionados y le dicen del Salvador resucitado. Es entonces que Tomás dice, yo, a menos que crea, a menos que vea, no voy a creer. Y dice, gente, qué persona de poca fe. Oye, que todos los que le están contando la historia ya han visto. Todos ya han visto. Ahora Jesús viene y dice, bienaventurados los que no han visto y creen. ¿Por qué? Porque nosotros aquí no hemos visto. Nosotros creemos. ¿Y de qué manera somos bienaventurados? Porque me ayuda a mí a sobrevivir a este valle de sombras que es esta vida. Este infierno de sufrimiento en el que todos estamos expuestos. Total. A mí me ayuda el ya tener esa fe sin ver. Pero no le está tirando de las orejas a Tomás. Le dice a Tomás, ahora ven, ve y toca. Y cuando Tomás ve y toca, de la misma manera que las mujeres vieron, de la misma manera que los apóstoles vieron, que los dos en Emaús vieron y que Pablo vio, creyó. Se arrodilla y dice, mi Señor y mi Dios. ¿Y sabes qué? Dice que cuando Jesús venga en el libro de Apocalipsis, ¿cuántos ojos lo verán? Todo ojo le verá. Y harán lamentación por él, citando a Zacarías, donde dice que llorarán, pero no es como una lamentación de maldición, sino como de arrepentimiento. Por él, por lo que le hicieron a él, por lo que le traspasaron. Correcto, se sentirán culpables. Efectivamente, pegándose en el pecho. Fijaros que esa expresión de pegarse en el pecho, pegarse en el pecho, esto hablando con un amigo mío que es pastor,
me llamó por teléfono y me decía, Óscar, te quiero mostrar algo. Y no quiero mencionar su nombre por no comprometerle, pero es un pastor además bien conocido y me decía que le quiero mostrar algo. Y me llevó al libro de Lucas. Y en el libro de Lucas, en la cruz, antes de la resurrección, en el capítulo 23, dice que estaban los malhechores, Jesús fallece en la cruz. Y cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, versículo 44 de capítulo 23, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces clamó Jesús a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Solo en Lucas presenta esta expresión. Solo en Lucas y en todo el Nuevo Testamento, solo en Lucas lo presenta 2 veces. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y decimos, ok, ¿cuál es la expresión? La expresión es la siguiente. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, todos los que estaban presentes, todos los que vieron al Jesús crucificado, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Se regresaron a la casa golpeándose el pecho. Esa expresión, golpeándose el pecho, en todo el Nuevo Testamento, solo aparece en Lucas 2 veces. ¿Sabes cuál es la segunda vez donde aparece? Cuando había en una sinagoga un fariseo y un publicano. Y el fariseo decía, gracias que yo no soy, gracias que a mí sí me vas a salvar y a este no. Y el publicano no se atrevía ni a levantar la vista y se golpeaba el pecho. Y cuando se fue a casa, Jesús dice, ese que se fue a casa golpeándose el pecho, se fue a casa redimido. Amén. Es la misma expresión. Aquí dice, toda la multitud que lo vio se fueron a casa golpeándose el pecho. Lo que no sabían es que estaban redimidos, que el Señor les había perdonado. Se fueron golpeándose el pecho. Ese es el mismo llanto de Zacarías que comentas. Cuando todo ojo lo verán, lo único que tienen que descubrir entonces es el siguiente detalle. Estáis redimidos. Estáis redimidos. En justificado, sí. Oh, el fariseo no entra. Fijaros, el fariseo no entra, pero el fariseo se convertirá en publicano para poder entrar. Amén. Para poder entrar. En su momento, claro que sí. Sí. Para poder entrar. Yo, Natanael, no sé si en la siguiente tocaremos el asunto del cierre de la puerta de la gracia. Sería bueno. Hablemos del tiempo de la gracia. Bíblicamente, ¿cómo lo abordamos? Si es real o no es real. ¿Qué significa? Okay. Sigue, Bastián, por favor. Danos tus aportes. Ok, entonces dejo a un lado el tema de la gracia para luego, para el siguiente. Quisiera volver a lo de Nabucodonosor entonces, comentando un poquitito sobre los 7 tiempos que pasaron sobre él. Uno, el rey de Babilonia, o sea, en la Biblia, ¿quién es el rey de Babilonia? Tenemos Ezequiel y Jeremías que lo comparan al rey de Babilonia literalmente, pero también a Lucifer como el rey de Babilonia. El rey de este sistema de salvación por obras, de la arrogancia, de que ellos son los que alcanzan la salvación mediante la construcción de un camino para llegar al cielo. Y es toda una confusión de doctrinas, de todo, de adoración a demonios, a falsas imágenes de Dios y las obras de sus manos, básicamente. Entonces, en Apocalipsis tenemos que cae Babilonia y que Satanás es puesto en el abismo, por decirlo así, atado en el abismo. Entonces, resulta que el final de Nabucodonosor, si bien era el rey orgulloso, tenemos un final feliz para él, a pesar de que pasa por todo este lago de fuego, este tiempo de angustia que
que vamos a decirlo así, igual que el hijo pródigo, no es que Dios lo ponga allí, sino que son las consecuencias de lo que él fue cosechando, y ahora sembrando y ahora está cosechando. Entonces, cuando pasa por esta situación, es comparado a un árbol, ¿verdad? Si lo recuerdan, Sí. los testigos de Jehová hacen una increíble profecía sobre esto, pero bueno, es comparado a un árbol que es cortado, ¿ok? Entonces, las aves del cielo estaban haciendo nidos en las ramas, así como en Apocalipsis, todas las aves inmundas y aborrecibles se ha hecho habitación de demonios, de aves, o sea, anidan allí. Está Una serie, conectado. es que hay una comparativa impresionante sobre esto. Yo lo que quiero leer es que Job tiene un dato importantísimo sobre este árbol, que en la Biblia a Satanás también, como decía Oscar, se le compara como el árbol que estaba en el Edén, en Ezequiel, no sé si Ezequiel 30, está comparando a los árboles del Edén. Tú eras el más esplendoroso, te ensalzaste por sobre todos los árboles del Edén y te pusiste como el rey sobre ellos, etcétera, etcétera. Eso pueden leerlo ahí en esos capítulos. Job 14, versículo 7 dice lo siguiente: porque si el árbol fuere cortado, aún queda esperanza de él, retoñará aún, sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere la raíz en la tierra, su raíz en la tierra, su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como una planta nueva. Entonces, definitivamente está mostrando que hay una comparativa, incluso los árboles que sus raíces secan, aun cuando perciben el agua, aun cuando ya tocaron polvo, ceniza, el fondo, cuando perciben el agua, reverdecen. Entonces tenemos en Ezequiel 30 y 32 al 33 la historia de este árbol que se ensorbeció, que fue cortado, que cayó, y luego seguimos en Ezequiel leyendo, llegamos a Ezequiel 47 y tenemos que del santuario salen aguas de vida, aguas salutíferas, que todo lo van dando vida a su paso. Entonces, solo hace falta que este árbol que fue cortado perciba esa agua de vida. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Yo creo que el amor del Padre es suficiente y más poderoso que el pecado y el odio y el rencor que hay en el corazón de Lucifer. Por Amén. eso el fuego sale desde dentro. O sea, los que creen que Satanás es una criatura tan poderosa, tan fuerte, tan llena de rencor, a tal punto de que el amor del Padre es impotente para contra él, para conmover su corazón y derretir su corazón de piedra, están definitivamente diciendo: el mal vence al bien. El mal, el pecado es más poderoso que la gracia. Es que es exactamente lo contrario que dice Pablo. Allí donde reinó el pecado, donde en el corazón de Satanás es donde más reinó el pecado. Allí donde el pecado reinó para muerte, la gracia reinará para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Siempre mediante Jesucristo Señor nuestro. Así que creo que hay una perspectiva interesante en ver que Dios fue el creador de la serpiente, por decirlo así, cuando dice en Génesis 3 veces menciona: creó los reptiles, creó las serpientes, creó la serpiente, mostrando que Dios tiene el control sobre él, siempre con su amor, pero su amor es mayor que el pecado que pueda haber. Hay esperanza aún para el más perdido. Como último comentario mío, porque tengo una cita ahora. Hay una historia muy, muy impactante y que nos gusta a todos cuando la escuchamos, y es precisamente el rescate de los 33 allá en una mina al norte en Chile. Ese rescate de los 33. 33 mineros encerrados en esa mina a profundidad en la tierra por semanas y semanas y semanas. Estuvieron ahí tremenda cantidad de días, tuvieron que
los planes de rescate fueron en diferentes lugares, haciendo agujeros, tratando de oxigenar, etc. ¿Por qué nos encanta como seres humanos esa historia? ¿Por qué fue historia suficiente como para hacer una película? Porque salieron los 33. Final feliz. Es la única razón por la cual... Porque sales después de ver esa película, yo creo que sales con una esperanza, ok, hay algo, una buena noticia por lo menos. Luego, años después o años antes, no sé cuándo, hay una otra película que era titulada Everest, donde diferentes expediciones fueron al Everest y creo que sobrevivieron 2 y el resto... si te dicen el principio, ya no la quiero ni ver, ya para problemas ya tengo los míos. No me gusta tampoco, no la veo. Para problemas ya tengo los míos. Ahora, ¿qué quiero? Me voy a sentar enfrente de una película que va a durar 2 horas, donde me voy a hacer una tragedia. Me voy a hacer amigo de este grupo de 30 o 40 personas, cuando ya sabiendo, pasado en un hecho real, mueren todos menos 2. Olvídate, ya me has dicho el final y no me gusta porque ya tengo problemas con lo mismo. Sabemos el final de los 33 mineros y aún y todo nos gusta escucharlo porque es el final. Es un final que está todo bien, muy bien. Ese es el final. Gracias. También dale, Bastián. Sí, solo muy cortito. Eso que dice Oscar, si al principio estaba todo bien, era porque estaba el árbol de la vida. O sea, me gusta mucho lo que dice un pastor muy, muy capísimo, lo encuentro yo, Rob Bell. Dice, vivimos entre árboles, porque al principio tenemos un árbol y al final se nos menciona que está ese árbol todavía. Para sanidad de las naciones. ¿Por qué sanidad? Vivimos entre árboles, o sea, Cristo es el principio. Todos venimos de un principio y ese principio es Cristo. Cristo es el principio. De ahí venimos todos tenemos nuestro origen en Cristo. Pero también Cristo es el final. O sea, yo soy el principio y el final no solo es el último, es el final. ¿Cuál es el principio de Lucifer? De él son todas las cosas, también son para él. O sea, él nació de Dios, él salió de las manos de su creador. ¿Cuál es el final de él? También es Jesús. O sea, lo más lindo es que vivimos entre árboles, estamos... Por el principio tenemos a Cristo y al final tenemos a Cristo. O sea, la historia está envuelta en Cristo. La historia está en manos de Él. Está en cada proceso con nosotros. Nunca abandonó a su creación en toda esta dramática historia. Lo bueno es que al final los espera a todos. Yo les di el punto de partida porque es el autor y el consumador de la fe, que es su fe, el gozo puesto delante de Él. Aleluya. Si el final fue bueno, si el comienzo y el origen fue bueno, el final no será malo para ninguna criatura. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos, que creó cada vida, ya sabía todo lo que iba a pasar antes de crearnos. Y si Él nos crea sabiendo que se van a perder la mayoría, eso no lo haría ver como un Dios bueno. Pero si Él nos crea sabiendo que vamos a tener un paréntesis y todos vamos a caer en ese pecado, pero luego de ese paréntesis, Él ya tiene una solución y Él va a dar vida a todos, el que da, mejor dicho, es maravilloso nuestro Dios. En el cielo o en la tierra nueva, al mirar hacia atrás, mirando a Jesús, le diremos, entendemos por qué permitiste el paréntesis del mal, el paréntesis del pecado, porque ahora podemos vivir seguros todos, sin que falte ninguno, sabiendo ya lo que causa el pecado y no queremos causarte más dolor a ti, ni a nosotros, ni a los demás. Con esto termino yo. Si yo soy padre y soy un padre bueno, no le voy a dar a mis hijos una libertad que implique muerte para siempre. Quizás les dé una libertad, pero no le pondré una condición de muerte eterna. Por ejemplo, si yo le pongo a escoger a mi hijo, el de 7 años, para almorzar entre una buena ensalada, un buen cereal y una buena proteína, pero acá le pongo un plato de helado en su libertad o en su libre albedrío humano, ¿qué creen ustedes que escogería? El helado de chocolate. El helado, y se llena con el helado, pero yo no le voy a dar esa libertad porque sé que se va a hacer daño. Ahora, claro, si se la diera, yo no le diría, si escoges el helado, eres libre, pero te pego.
No le diría eso, y mucho menos le diría, te mato. Jamás. Dios sabe que el mismo Satanás es una víctima en este conflicto, y eso le va a doler a muchos, pero es una víctima. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Satanás es un esclavo, es una víctima, y él necesita ayuda. Él necesita rehabilitación, y Dios no se ha olvidado del tiempo que estuvo con él cuando él era bueno, cuando él amaba al Señor y cuando lo adoraba, cuando le obedecía. Dios no se ha olvidado de eso, y el Señor quiere restaurarlo a ese punto, y lo va a hacer porque lo puede hacer. Si no, no lo hubiera creado. Así de sencillo. Así que esa es mi última parte. No sé si ustedes tengan algo más que decir. Si no, ya le toca orar a Bastián. Le dejo a Bastián que ore. Ya me anticipo a un comentario que surge a menudo. Si todos van a ser salvos, entonces ¿por qué todo este sufrimiento? En realidad, esa pregunta está hecha al revés. Y si la mayoría no se van a salvar, ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué todo este correcto. sufrimiento? Muy buena. La volteaste como era. Yo también lo pienso así. Es que no tiene razón de ser. Es como, me puso uno en los comentarios, está escrito que os expulsarán de las sinagogas. Y yo dije, pero... no, a mí fue que me expulsaron. Creo que se equivocó. Se expulsaron a todos nosotros. Se equivocó de versículo, porque ahí los que son expulsados son los buenos. Los que expulsan son los malos. Se equivocó de versículo. Claro. Entonces, sí, realmente considero que las preguntas deberían formularse, pero viendo bien a qué va, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho lo que dijiste al final, Natanael, de que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y Jesús dijo, él peca desde el principio, o sea que desde el principio es el primer esclavo que había estado. Entonces, el que principalmente él quiere liberar, tal vez. Ok, bien, oremos entonces. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra con versículos bíblicos, analizarlos con una mente sin temor y sin miedo. Sabemos que no te estamos cuestionando a ti, sino a la imagen de un Dios que no nos cuadra, que no nos parece, pero tampoco nunca cuestionamos a Jesús, porque en Él no quedan dudas, en Él no hay sombras. Y gracias por mostrarnos esa revelación de tu amor en Jesucristo, que para Él sea la gloria. Y oramos en su nombre. Amén. Amén. Oscar, despídete, por favor, danos una despedida. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a vosotros y gracias a todos aquellos que han estado presentes en este estudio. Espero que hayan llegado hasta este punto del final, porque muchas veces si se escucha hasta la mitad, las preguntas que causan en la mente de uno escuchando hasta la mitad están contestadas en la otra mitad del vídeo. Así que espero que hayan llegado hasta aquí. Saludos a todos. Si llegan, que nos digan en los comentarios que llegaron. Efectivamente, que nos digan, llegamos hasta el final. Bendiciones, familia. Chao, chao.